Damos la bienvenida, la verdad es que una auténtica gozada volver a recuperar, por esto de las vacaciones, pues hemos tenido que hacer un pequeño paroncito y por esto del trabajo, porque la verdad es que nuestro colaborador le llaman de todos los rincones del mundo, pero sigue siendo nuestro. Afortunadamente seguimos contando con el doctor José Luis Neiro. Doctor, buenas tardes, Arratsaldeón. Buenas tardes, Susana, Arratsaldeón. Bueno, que sepan que sigue siendo de Ojote Vizcaya. Con recibimientos así creo que no me voy a ir nunca. Por supuesto. Además, si va, luego vuelve, Sí, seguro, que seguro. la semana que viene le tendremos el jueves, porque se nos marcha a Estados Unidos por una buena causa, a trabajar. Eso está muy bien. A trabajar. Pero doctor, antes de nada queremos presentar bueno, pues los temas que nos van a ocupar en los siguientes programas. Temas que, bueno, mezclando jóvenes, sexo. Bueno, yo me quedaría ahí, porque luego hablaremos de anticonceptivos, pero muchas veces, lamentablemente, no va unido. Porque los jóvenes y sexo, hay veces que les sobran el tema de anticonceptivos, la prevención, y ahí es cuando hay ese problema. Problema de embarazos, hablaremos de embarazos en jovencitos, la verdad es que en edades terribles, súper tempranas, doctor, y es que es una realidad. La primera cuestión, los adolescentes. Esto no sé si es una sentencia, es así, corrígeme si me equivoco. Los jóvenes cada vez tienen relaciones sexuales antes. Sí. Diríamos casi niños. Sí, yo creo que si tiramos primero de las encuestas, que son las que nos informan de las cosas que suceden en nuestra sociedad, y después de los informes de los sociólogos, que es muy importante, uno de los grandes problemas es que esta sociedad va demasiado deprisa en general, y nos hemos cargado una época de la vida que es muy importante, que es la pubertad, que son esos años que hay entre los 9 y los 11, entre los 9 y los 12, que es una época inmediatamente posterior a la infancia e inmediatamente anterior a la adolescencia, en la que se sedimentan muchos valores que se habían creado durante la infancia, en la que se establecen las relaciones sociales, en las que se establecen las relaciones de amistad, se establece la pertenencia a un grupo. Bueno, pues eso nos lo hemos cargado de tal manera que los niños ahora pasan casi directamente a la adolescencia. Y desde ese punto de vista, los adolescentes cada vez van iniciando, cada vez más temprano, todas sus actividades. Me refiero a la socialización primaria y secundaria y además también me refiero a la sexualización de sus relaciones. De tal manera que, efectivamente, no estás absolutamente nada disparatada cuando dices que los adolescentes cada vez inician las relaciones sexuales más temprano. En este momento estamos en la media de 15 años y medio. Y cuando digo en la media, quiere decir que hay muchos adolescentes que tienen relaciones desde los 13 años. Y algunos empiezan antes incluso que los 13 años. Relaciones sexuales completas. Hablaremos también en los siguientes programas, doctor, de cómo quizá por esto de que se ha perdido, hubo unos años en que el virus, el VIH, el SIDA era mortal, ahora hay tratamiento, la gente quizá tenía más miedo. Ahora la gente piensa que ya no existe, que como hay tratamiento, y se está bajando la guardia. Se ha bajado. Esto es algo que también comentaremos y es algo que preocupa, ¿no? El decir, bueno, la gente se toma más a la ligera, dice, bueno, ¿para qué poner remedio? Que los anticonceptivos explicará cómo no solamente evita embarazos no deseados, sino también esa transmisión de enfermedades, por supuesto, no deseadas. Claro, los anticonceptivos en general, la anticoncepción lo que hace es separar dos cuestiones que en la naturaleza están perfectamente unidas, que son el ejercicio de la fertilidad y el ejercicio de la sexualidad. Digamos que, excepto para los primates, todo el resto de los animales, mamíferos y no mamíferos, todos tienen perfectamente ligada la idea de la sexualidad y el ejercicio de la fertilidad. Cuando van a hacer sexo es porque van a ser fértiles. Y de hecho solo se ejerce el sexo durante el celo. En los primates no es así. Las hembras primates no tienen siempre un celo perfectamente diferenciado. Algunas hembras primates sí, pero la inmensa mayoría no. Y además la sexualidad se ejerce para la solución de los conflictos, para tratar de mejorar las relaciones del grupo y en nuestro caso, entre los humanos, simplemente como una forma de relación. Entonces la sexualidad no se ejerce con fines reproductivos, de tal manera que hay que interponer algo que separe las dos cosas. Y esto es algo que los adolescentes no integran. Cuando ellos tienen relaciones sexuales no las tienen con fines reproductivos, las tienen con fines, bueno, lúdicos o simplemente con fines de comunicación. Ya, pero mire usted, o separa usted la sexualidad de la fertilidad o junto al ejercicio de la sexualidad va a venir el de la fertilidad. Entonces, los médicos y los ginecólogos nos obstinamos en contar repetidamente
que la nueva sociedad que tiene relaciones sexuales solo con aspectos lúdicos, solo por comunicarse, tiene que entender que la contracepción tiene que entrar en la sexualidad. Porque si no nos encontramos con, yo qué sé, entre alrededor de 16 millones de adolescentes que cada año producen un 11 millones de nacimientos. Y esto es una cosa que seguramente el 95% de esos adolescentes no desean. Hablaremos la semana que viene de todo esto y muchas cosas más, muchas dudas que nos irán surgiendo en esa charla. Será el jueves, Perfecto. doctor, ya avanzamos, nos veremos el próximo jueves y ahondaremos en estos temas y más. Fenómeno. ¿Le parece? El 13 y jueves, ¿no? Jueves. No, 13 y 15. martes. El 15. El 15 y martes, que lo del 13 y martes, el 15 y jueves estoy aquí. Aquí nos veremos, doctor. Bienvenido. Gracias. Gracias, Susana. Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo y toda la programación que encuentran en Tele7. Gracias por elegirnos. Un besito. Aur.